El tema de los evangelios apócrifos todavía sigue confundiendo a algunos cristianos y especialmente católicos, ¿no? Porque están enterados, la mayoría de nosotros estamos enterados que apócrifos viene del griego, pues apocrifos, que antiguamente en el griego antiguo significaba ocultar lejos, ¿no? O sea, llevarse algo y esconderlo lejos de donde, no solamente oculto, sino lejano. Y terminó la palabra siendo utilizada para decir oscuro, extraño, y en consecuencia lo opuesto a un evangelio canónico, es decir, reconocido como parte del canon, ¿no? de lo que está normado y reconocido por la Iglesia. Y esto no es una bofetadita de pasada a los hermanos evangélicos, pero los hermanos evangélicos se olvidan que quienes establecieron el canon bíblico son los católicos, somos los católicos, fue la Iglesia Católica. Y la Biblia que ellos defienden a muerte y dicen que a la que nosotros no le hacemos caso, es la única Biblia, que es la Biblia católica. Primero quiero aclarar la diferencia entre los libros apócrifos y los evangelios apócrifos, ¿no? Nosotros los católicos reconocemos algunos libros del Antiguo Testamento que los protestantes no reconocen, ¿no? Y no lo reconocen, ¿por qué? Porque muchos judíos no consideraban que eran parte del Antiguo Testamento. Y el llamado libro de Tobías, por ejemplo, Tobit, ¿no? Judith, el libro de Esther del Antiguo Testamento, el libro de la sabiduría de Salomón, ¿no? El Eclesiastés, el Sirácides o el Eclesiástico, Baruch, la última parte de Jeremías, ¿no? Le llamaba la carta de Jeremías, algunas partes del libro de Daniel, y obviamente uno de los argumentos más importantes para la existencia del purgatorio, que es el libro de los Macabeos, ¿no? Y estos libros, he visto que en algunas Biblias, por ejemplo, católicas, los juntan, en vez de ponerlos en el orden en que el canon los tiene, los juntan y los ponen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No soy partidario de eso, porque es básicamente aceptar lo que dicen los protestantes tardíamente, 1500 años después de establecido el canon católico, que esos libros no pertenecían, y no pertenecían porque básicamente Lutero decidió sacarlos de la Biblia del canon donde ya estaban. Entonces, la historia que se cuenta en los evangélicos es que los católicos los introdujimos ahí, pero no tiene ninguna razón de cuándo ni cómo los introdujimos, porque no fue así. Ellos más bien lo sacaron. Pero bueno, esto no es lo mismo que los evangelios apócrifos. Para los católicos no existen libros apócrifos, y está mal llamarlos apócrifos. Incluso en alguna Biblia dicen los llamados apócrifos. No son apócrifos. Entonces, no usemos un término que es moderno, protestante e impropio. Dicho esto, volvamos al tema de los evangelios apócrifos. Yo ya he explicado un poco el tema de los evangelios apócrifos, perdón, disculpen la dificultad en pronunciarlos, estoy medio torpe y medio cansado. En otros puntos de vista, ¿no? Ustedes pueden ir, como siempre, a preguntas de fe y encontrar ahí el punto de vista. Buscando, hay un buscador, preguntasdefe.com, tiene un buscador, y poner evangelios apócrifos, porque en más de una ocasión me he referido a ellos, y con un poco más de profundidad con que lo hago ahora. Ahora lo hago porque ha surgido la pregunta que suele suscitarse, ¿no? Hay textos de padres de la Iglesia o de grandes teólogos como Ratzinger, o sea, como el Papa Benedicto XVI, que menciona algunos evangelios apócrifos, y esto a algunos hermanos católicos, con toda razón, les produce una cierta confusión, ¿no? Y recientemente me escribe un hermano vía Facebook y me dice: quisiera saber si es que, en general, cuál es el valor de los llamados evangelios apócrifos, específicamente sobre la paternidad de San José, que dice
que era viudo con hijos y vuelto a casar. Y él sigue diciendo, ¿no? Sé que por ser llamados apócrifos no están aprobados por la iglesia, pero sé también que el nombre de los padres de la Santísima Virgen María se conocen por estos evangelios y son aceptados, así como otros temas que muchas veces se mencionan como forma aclaratoria, como si Cristo fue clavado en sus manos o en sus muñecas, o si la Santísima Virgen permaneció hasta su ancianidad acompañando a los apóstoles. Si para estos temas se utilizan los evangelios apócrifos, ¿por qué los llamamos apócrifos y por qué recurrimos a ellos? Y la pregunta es una buena pregunta y la razón es muy sencilla. Existen numerosos evangelios apócrifos, ¿no? O sea, que llevan el nombre, el evangelio de el evangelio de María, el evangelio de Judas, el evangelio de Santiago, ¿no? Etcétera, etcétera. Y de todos estos evangelios apócrifos, hay algunos evangelios que provienen de los judíos que, digamos, no consideraban a Jesús como un Mesías. Entonces son los que se conocen como evangelios judaizantes, y otros fueron escritos por los gnósticos, por esta secta que creció muchísimo en popularidad y que, digamos, todavía sigue viva a través de la herejía gnóstica, sigue viva a través del movimiento New Age, que es básicamente pues un movimiento gnóstico, ¿no? Y trataron de difundir sus propias doctrinas a través de estos evangelios. Y es posible que algunos de estos evangelios hayan sido escritos con muy buena intención, por gente buena, pero la iglesia no los considera revelados. Esa es la diferencia de por qué un evangelio está en el canon y otro no. No solamente por su contenido, porque hay evangelios apócrifos judaizantes o apócrifos gnósticos, ¿no? Entonces, la paternidad de San José, y que era viudo con hijos y vuelto a casar, es algo que la iglesia no sostiene. Y quien utiliza como argumento un evangelio gnóstico está utilizando un argumento que no tiene ningún peso. Entonces dicen, bueno, pero si los evangelios gnósticos no tienen ningún peso, ¿por qué los cita algún padre de la iglesia? ¿O por qué los cita Ratzinger? ¿O por qué San Juan Pablo II cita en una ocasión también evangelio gnóstico? Como dice este amigo hoy para los nombres de María y de José. Pues estos evangelios gnósticos, primero, son considerados en base a su contenido. Pido disculpas por ser repetitivo, pero acá tenemos, digamos, algunos que se sabe que son judaizantes y otros que se sabe que son gnósticos. Pero algunos de ellos sí tienen valor como testimonio, especialmente los que se escribieron más temprano, o sea, más cerca a los hechos de Jesús y de los primeros apóstoles, pero no fueron revelados. ¿Y cuál es el valor real o no de algunos pasajes de los evangelios apócrifos? Acá viene la parte fundamental, hermanos. Si es que están o no apoyados por la tradición histórica. Esa es la diferencia. Que un evangelio escribió que San José era viudo con hijos y vuelto a casar, es uno de los evangelios gnósticos que quiere descartar la importancia de San José y, en consecuencia, inventa eso. ¿Por qué la iglesia no acepta eso? ¿Por qué la iglesia no acepta que era un viudo con hijos y vuelto a casar? Porque no hay ningún testimonio que corrobore esa versión, salvo ese evangelio apócrifo. El evangelio de María, por ejemplo, tiene pasajes que hablan de que Jesús hacía en las orillas del Nilo, cuando escaparon a Egipto, con el barro, hacía unas palomitas de barro, las soplaba como Dios en el acto creador, y las palomitas de barro cobraban vida y volaban al cielo. ¿Los católicos creemos eso? No. ¿Pudo haber pasado? Pudo haber pasado. Yo no creo, porque no creo que Jesucristo utilizara su poder creador para distraerse, ¿no? Para divertirse. Pero si alguien lo quiere creer, que lo crea, pero
no, ahí no hay ningún valor para tu salvación. No te vas a salvar creyendo que Jesús hizo eso o no creyendo que Jesús hizo eso. Porque está en un evangelio apócrifo. La iglesia nunca lo enseña y nadie más lo ha dicho salvo ese supuesto evangelio de María. Entonces, que quede claro, cuando lo que aparece en un evangelio apócrifo resulta que coincide con otras fuentes creíbles, lo que contaron los apóstoles, lo que sabía la comunidad primitiva cristiana, lo que fue corroborado, digamos, por un San Ireneo de Lyon. Y miren ustedes, San Ireneo de Lyon no es tan temprano, ¿no? Pero ¿por qué se pone el peso en alguien como en San Ireneo de Lyon? Porque San Ireneo de Lyon es discípulo directo de San Policarpo, que es discípulo directo de San Juan Apóstol. Entonces, cuando hay una sucesión directa de esta naturaleza y dicen Juan nunca dijo eso, suficiente, lo pueden decir 80 evangelios apócrifos y nadie lo va a creer. ¿Por qué? Porque una autoridad superior, la tradición, demuestra que eso no es valioso. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es no enredarse mucho con el evangelio apócrifo, ¿no? Con los evangelios apócrifos, si valen o no valen, y por qué son apócrifos, y si son apócrifos, porque hay pasajes de los evangelios apócrifos que ofrecen una versión en texto de cosas que ya repetían verbalmente los testigos directos o los descendientes de los testigos directos. Por ejemplo, existe un consenso en la tradición católica que los Reyes Magos eran 3. Pero no hay un solo evangelio que dice que los Reyes Magos eran 3. Hablan en plural y hablan de 3 regalos. Pero los Reyes Magos pudieron haber sido 2 o 25. No es doctrina de la Iglesia, por ejemplo, que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Es la tradición, una tradición muy bonita, pero no forma doctrina de la Iglesia. Si alguien dice, hoy yo creo que los Reyes Magos eran 4 o eran 5, no está cometiendo una herejía. Digamos, está yendo en contra de una tradición bastante fuerte, pero no está cometiendo una herejía. Y si cita un evangelio apócrifo que dice, oye, el evangelio apócrifo dice que este era el nombre y que estas eran las personas, no tiene valor, porque no está registrado en la tradición temprana. Y la Iglesia, por ejemplo, no impone que el nombre oficial de los Reyes Magos es Melchor, Gaspar y Baltasar, porque la tradición es una tradición relativamente tardía. Entonces no nos consta que hay testigos directos que sabían el nombre, que los entrevistaron, que le preguntaron los nombres, etc. Entonces, para adornar nuestro nacimiento, muy bello, muy bien, yo me inclino a pensar que si la tradición nos ha traído esos nombres o que eran 3, probablemente sea, pero no es una colina en la que voy a morir. Entonces, comprendan eso. Los evangelios apócrifos tienen el valor de cualquier otro escrito. Mientras esos escritos son coherentes con los escritos católicos anteriores o la tradición que viene de testigos, entonces tienen un valor. Y por eso que hay pasajes específicos que los papas o que padres de la Iglesia han citado, porque coinciden con el resto. Pero los evangelios apócrifos en su integridad tienen valor absoluto como un texto que nos explica más sobre la vida de Cristo. No son revelados, y como cualquier otros escritos, como la Suma Teológica tampoco es revelada, pero en la medida en que se contradice con la tradición, con otros testigos, con expresiones tempranas o incluso con los mismos evangelios, entonces son básicamente una curiosidad histórica, ¿no? Y muchos de ellos son nada más que eso. Ah, mira, esto es lo que pensaban los gnósticos,
y por eso alguien los escribió con la intención de que los católicos creyeran en ellos. Que tengas un buen día.